Seguimos estudiando las Sagradas Escrituras una vez más. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Vamos a mirar un poco lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también su resurrección. Dice en el verso 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Allí la preciosa palabra de Dios nos está mostrando entonces el orden de la venida y la resurrección del Señor Jesucristo, como fue que él aquí en la cruz del Calvario, cuando vino a hacer su obra, pasó por la muerte. Entonces aquí encontramos la obra de redención que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nosotros. Allí en la Santa Cruz del Calvario, entonces miramos su crucifixión, su muerte. Ahí entonces miramos Mateo 27, porque Mateo 27 conecta también con 1 Tesalonicenses 4:3, o sea, este mismo paralelismo que vemos aquí, lo vamos a ver acá cuando venga el Señor Jesucristo también en este arrebatamiento o el rapto. Entonces es importante mirar el trasfondo de lo que aconteció allá en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús resucitó, ¿sí? Cuando él pasó por crucifixión, muerte y también por resurrección hasta la ascensión. Entonces vamos a mirar lo que es desde la muerte del Señor Jesús hasta este rapto, en donde el Señor Jesús sube también en Hechos capítulo 1, porque esto mismo también tiene que acontecer para su iglesia, para su novia en este tiempo del fin. Es importante mirar allí. Entonces miramos en Mateo 27, desde el 45 dice que a la hora sexta, desde la hora sexta hasta la hora novena, allí hubo tinieblas. Entonces decimos que allá en hora de Israel serían de 12 del día a 3 de la tarde, hubo tinieblas, todo se oscureció. Y en el verso 50 dice que Jesús clamó a gran voz para entregar su espíritu. Entonces aquí él clama a gran voz. Esta gran voz es muy importante, porque esta gran voz levantó aquí a los santos del Antiguo Testamento. Entonces ahí es importante, porque cuando el Señor entregó el espíritu, vino también una voz, ¿sí? Que fue la voz de él, que clamó a gran voz. Y en el 51 dice que el velo del templo se rasgó en dos, ¿sí? El velo del templo físico. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el Señor Jesús rasgó también su templo, porque era el templo ya en el Nuevo Testamento, para después ascender a las alturas, ¿sí? Y sentarse allí para hacer intercesión por nosotros. Entonces ahí recordamos un poco lo que él dice el 52 y 53, porque dice que los santos resucitaron, ¿sí? Y porque hubo también un temblor. Entonces miramos aquí un temblor, ¿sí? Y este temblor, porque el Señor clamó a gran voz, y este temblor, dicen que allí los santos se levantaron, y dicen que después de que el Señor Jesucristo resucitó, entonces aquí miramos ya Mateo 28, que es la resurrección, vinieron a Jerusalén y aparecieron a muchos. Entonces miramos que el Señor Jesús también, después de que él resucita, él le da instrucciones a sus discípulos. Vamos a mirar Mateo 28, la resurrección dice: pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Entonces ahí miramos que un ángel viene y remueve la piedra, y hay que también un terremoto. Entonces miramos aquí este terremoto también, sí, que es importante, ¿no? Entonces miramos porque este terremoto es importante, porque en este tiempo, cuando la novia también se levante, porque aquí también hay un orden, ¿sí? Aquí también tiene que haber un terremoto. Y ahí miramos entonces el paralelismo de esta escritura de Mateo 27 con 1 Tesalonicenses también, capítulo 4. Y finalmente, porque en Hechos capítulo
Hechos el capítulo 1, el Señor Jesús, después de haber resucitado, empieza a dar instrucciones a sus discípulos. Y ahí miramos entonces Hechos capítulo 1 y también la promesa del Espíritu Santo. Entonces dice en el 1.1, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está la instrucción del Señor Jesús dándole a sus discípulos, porque él aquí aparece, dice allí en la escritura que él tuvo como 12 apariciones allí a los discípulos, ¿sí? Durante estos 40 días. Entonces aquí es importante porque 40 días tuvo el Señor Jesús para dar instrucción a sus discípulos, porque cuando él asciende al cielo, él asciende en una nube. Entonces aquí miramos una nube que lo sube al Señor Jesús. Allí dice la escritura en su ascensión. Entonces miramos también, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la tierra, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces allí vemos la escritura como nos muestra perfectamente todos los acontecimientos del Señor, porque así mismo él vendrá. Entonces él aquí viene también a recibir, porque así como él se fue, él también volverá. Entonces aquí 40 días y él sube y asciende al cielo, y allí deja su cuerpo. Entonces aquí él deja su cuerpo para hacer intercesión por cada uno de nosotros. Y después de 10 días, después de que él se va, él regresa en la forma del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Entonces aquí encontramos la fiesta del Pentecostés. Es importante porque ahí empieza su iglesia. La iglesia original empezó aquí en la fiesta del Pentecostés, después de que él vuelve a la forma del Espíritu Santo, porque él dijo: no os dejaré huérfanos, sino que volveré a vosotros. Entonces aquí encontramos también, cuando él vuelve, miramos aquí su iglesia, porque su iglesia es el candelero, y este candelero es el nuevo pacto, ¿sí? Entonces miramos ahí el nuevo pacto, que es su iglesia. Entonces aquí empieza el Pentecostés con su iglesia. Entonces aquí empieza la primera edad, la segunda edad, la tercera edad, la cuarta edad, la quinta edad, la sexta edad y la séptima edad. Ahí está el candelero de oro, cada edad representada. Sí, ya hemos estudiado un poco acerca de estas 7 edades con sus mensajeros, las estrellas que estaban en su mano, que son sus mensajeros, sus 7 mensajeros. Entonces ahí encontramos en cada tiempo un mensajero, una edad y un mensaje. Entonces aquí, pero aquí en la séptima edad, aquí en esta séptima edad, es importante porque aquí nosotros estamos ya para el tiempo del fin. Entonces aquí es cuando el Señor mismo dijo que vendría y descendería
Sí, entonces vamos a mirar la otra escritura para conectar también Mateo 27. También vamos a leer un poquito del mensaje, el rapto, que el mensaje del rapto es muy importante por el profeta William Branham. Entonces aquí estamos nosotros mirando un poco el mensaje que nos revela allí la preciosa palabra de Dios. Y miramos entonces en el párrafo de allí del mensaje el rapto, párrafo 141 del mensaje el rapto, que es muy importante porque aquí lo enseñó al final, y todas estas cosas están viniendo a acontecer y tendrán que cumplirse al pie de la letra, como dice la escritura. Y dice allí, la primera cosa que viene cuando él empiece a descender del cielo, hay una aclamación. ¿Qué es? Es un mensaje para reunir a la gente. Primero surge un mensaje, ahora es el tiempo de arreglar la lámpara. Levántense y arreglen sus lámparas. ¿Qué vigilia era esa? La séptima. No la sexta, pero la séptima. Era aquí, el novio viene, levántense y arreglen sus lámparas. Y ellos lo hicieron. Algunos encontraron que ni siquiera tenían aceite en su lámpara, ¿ven? Pero este es el tiempo de arreglar la lámpara. Entonces ahí está el mensaje del rapto, que ahí en la aplicación La Mesa lo pueden encontrar. Entonces aquí encontramos también la séptima vigilia. Entonces, en la séptima vigilia viene el Señor Jesús, también lo que dice Mateo 25. Entonces ahí está, 1 Tesalonicenses, la venida del Señor Jesús, 4, y el verso 13 en adelante dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí está, empieza el orden de la venida también para nosotros, para este tiempo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Allí está entonces la conexión de el mismo modelo que el Señor hizo aquí, o que se cumplió acá en Mateo 27, es lo mismo que Él va a cumplir aquí también. Entonces decimos que viene el Señor mismo descendió, desde aquí el Señor mismo, el Señor Jesús mismo, dice ahí la escritura, descendió del cielo, ¿sí? Entonces ahí vemos la aparición del Señor Jesús, y él lo primero que viene es con un mensaje que es un mensaje de aclamación, ¿sí? Ahí encontramos entonces el cumplimiento de Lucas 17:30 también, que nos dice, porque esto sería también paralelo como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot, así será también cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces aquí el Hijo del Hombre se vino a manifestar, y eso fue cuando apareció allí en la nube para traer el mensaje de aclamación. Se ve que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, también con un profeta. Entonces es importante porque ahí viene la aclamación, que sería un mensaje, este mensaje que hemos venido estudiando. Estos mensajes son preciosos porque esto nos trae la advertencia, ¿sí? Porque el Señor mismo viene trayendo todas estas cosas, pero todavía no es el rapto, ¿sí? Es una preparación para el pueblo de Dios, o para su novia, porque ella tendrá que saber la revelación del rapto y todas estas cosas para el tiempo del fin. Después seguirá con la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Miramos ahí también, seguimos mirando el mensaje que nos dé más claridad de todo esto. Y dice en el párrafo 152, ahora lo primero es el sonido, la primera cosa es la aclamación, y luego una voz y después una trompeta. Ahí están todos los tres pasos del Señor mismo bajando, porque Él bajó en la 1963 en la nube, y allí fue la aparición también, junto con los ángeles que bajaron allí, sí, en la nube. Dice reuniendo aclamación, un mensajero preparando la gente. Ahí está el mensajero
Lo segundo es una voz de la resurrección, la misma voz, esa gran voz de San Juan 11:38 que llamó a Lázaro del sepulcro, reuniendo a la novia, uno reuniendo a la novia, dos, y luego la resurrección de los muertos, ven, para ser arrebatados con ello. Ahora observen las tres cosas que acontecen. La siguiente es que fue una trompeta, una aclamación, una voz y una trompeta. Ahí están las tres. Ahora lo tercero es la trompeta, la cual siempre en la fiesta de las trompetas es llamando a la gente a la fiesta, y esa será a la cena de la novia, la cena del Cordero con la novia en el cielo. Ahí está entonces el recogimiento final, el arrebatamiento, que es la trompeta que reúne la novia. La primera cosa que surge es un mensaje llamando a la novia a unirse. Lo que sigue luego es la resurrección de la novia que duerme, los que han muerto allá en las otras edades y son juntamente arrebatados, y la trompeta, la fiesta en los cielos, en el firmamento. Pues amigos, eso es lo que acontece. Ahí está un poco lo que este mensaje, que es importantísimo. Párrafo 164. Por eso el mensaje llama a la novia a reunirse. Ven la aclamación y la trompeta. Aquel mismo, él con gran voz, él gritó con esa aclamación, y esa voz despertó a Lázaro con gran voz. Él clamó: Lázaro, sal fuera. Ven, y la voz despierta a la novia dormida, los muertos dormidos. Entonces esa voz también tiene que llamar y despertar a toda esta novia que está dormida, todos los que han dormido en Cristo en todas las edades de atrás. Y ahí, la cual era la fiesta pentecostal, la gran fiesta en el cielo y la fiesta de las trompetas. Y ahora una trompeta anunciaba un llamamiento a reunirse, vengan a la fiesta. Y ahora esa es la cena del Cordero en el cielo. Sí, entonces ahí miramos la reunión de la novia, porque aquí hubo un Pentecostés. Recordemos aquí el Pentecostés también, que hubo un estruendo del cielo, sí, poder de lo alto para investir su iglesia, para los inicios de la iglesia. Aquí igualmente tiene que ser de igual manera, pero en plenitud, sí. Entonces va a ser el sellamiento de la novia, y va a ser también el llamado a la fiesta pentecostal original, porque ahí miramos lo que nos está diciendo el rapto, la reunión de la novia, la fiesta de las trompetas, la cena de la boda. Nosotros lo hemos visto en tipos. Ahora observen por un momento antes de terminar, fíjense, nosotros lo hemos visto en tipos. Ahí está, entonces, los tipos y sombras, porque él está hablando de los raptos que han acontecido del Antiguo Testamento al Nuevo. Entonces ahí entra a Mateo 27 y dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó a gran voz. Entonces esta gran voz, ¿sí? Observen, cuando Jesús moría, clamó a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Un rapto ya ha pasado, 3 han ocurrido en el Antiguo Testamento, porque también pasó con Elías, primero con Enoc y después con Elías. Y ahí entonces nos está diciendo, ¿sí? Vino Enoc, la palabra del Señor vino a Elías, siendo profeta. Ven, la palabra del Señor fue Jesús. Ven, observen en el Antiguo Testamento aquellos santos del Antiguo Testamento cuando este rapto primeramente aconteció. Fíjense en el 50, verso 50, su gran voz despertó a los santos del Antiguo Testamento, exactamente como la gran voz despertó a Jesús, o más bien despertó a Lázaro, la gran voz lo despertó. Entonces esa gran voz también despierta a los santos, ¿sí?, que están en los sepulcros. Y porque aquí, después de 40 días, él sube, esta cautividad la sube, se va con él y regresa con los dones. Entonces allí regresa para el Pentecostés del mensaje del rapto. Miramos, seguimos mirando un poco. El profeta dice: la enseñanza de él enseñó que habría un corto periodo de tiempo entre la resurrección de los santos y el rapto. Podría ser, dijo él, como de 30 a 40 días. En el mensaje del rapto, como él apareció a muchos durante esos 40 días antes de subir, creo que los santos también estarán aquí por unos cuantos días antes del rapto. El mensaje de la estatura de un varón perfecto,
también nos dice, Jesús estuvo aquí por 40 días después de su resurrección, mostrándose, y yo creo que la novia también lo hará. Entonces vendrá el rapto. Entonces ese es el espacio de tiempo de 30 a 40 días donde la novia va a estar aquí para primero reunirse unos con otros, ¿sí? Y seguimos mirando el mensaje del rapto. Allí en el párrafo 178, un día vendrá un estruendo desde el cielo, los muertos en Cristo se levantarán primero, aquellos santos de allá del Antiguo Testamento que están esperando saldrán de repente y vendrán primero y pasarán a la resurrección. Entonces, ¿quiénes vendrán primero? Ellos, los de la resurrección. Aquí se levantan, todos los de atrás se levantan. Entonces, ese es el orden de la venida del Señor, ¿sí? Así como aconteció allá, también debe acontecer acá, y también debe haber un terremoto, ¿sí? Dice, nosotros entraremos directamente en fila, yendo hacia el cielo, y estos viejos cuerpos mortales serán cambiados y hechos a semejanza de su propio cuerpo glorioso, o que desfile será cuando empiece hacia el cielo un día estos, en este tiempo de rapto que nos espera próximamente, o desplegando orgullosamente la sangre de Jesucristo en sus pechos. El mensaje de Dios es en la hora en que vivieron, esa es la hora que ansiosamente esperamos, hermano. Es ahí importante mirar todas estas cosas acerca de lo que es el rapto, ¿sí? En el mensaje dando a escapar la presión también dice, deseo poder venir aquí unas 2 o 3 semanas solo para enseñar enseñanzas bíblicas de profecía y cosas así. Vean dónde estamos viviendo, amigos, qué es lo que pasa con la gente. No pueden ver que estamos en el tiempo del fin. Está por todas partes. La cosa siguiente será un arrebatamiento, reuniendo ese grupito en un mes más o menos. Ella se irá tan pronto como se reúna. Bueno, estamos en el fin. No hay esperanzas que queden en ninguna parte. Corran a Cristo, amigos. Entonces ahí está un poco lo que el profeta William Branham también nos enseñó, porque esto es el tiempo y sombra en las escrituras, y esto es lo que Dios también nos revela a través del mensaje, ¿sí? Entonces es importante porque este mismo paralelismo se tiene que efectuar, ¿sí? Entonces hay entre 30 a 40 días estos acontecimientos, ¿sí? Porque aquí hubo terremoto que levantó a los santos, y aquí también tendrá que haber un terremoto. Recuerden que aproximadamente esta semana nomás hubo un terremoto en Rusia que fue de 8.8. Entonces es importante porque Dios allá desde el 1964 él lo anunció también por un profeta, cuando también hubo ese gran terremoto en Alaska en 1964. Eso también fue un Viernes Santo, porque esto fue en el Viernes Santo del Señor Jesús, aquí cumpliendo las escrituras también del Antiguo Testamento. Entonces se vino también ese terremoto, y eso empezó a traer los juicios, y eso se vino por la costa occidental, porque eso también va a acontecer con Los Ángeles, California y toda la costa occidental. Entonces debemos de estar vigilando todas estas cosas, porque allá también fue un Viernes Santo en 1964 el terremoto de Alaska, y ese terremoto fue de 9.2, y eso fue también el atardecer. Entonces tenemos que estar vigilando, porque estas cosas de ahí en adelante se vinieron desenlazando. Temblores y terremotos tienen que venir, y en cualquier momento se tiene que presentar este programa, el cual todo será en secreto, ¿sí? Entonces miramos que resurrección es con terremoto, y tendrán que pasar estos días para poder subir a encontrarnos con el Señor en el aire, porque así como Él se fue, Él también vendrá. Él viene en su propio cuerpo para venir a recoger a su novia, porque nosotros que vivimos tenemos que ser transformados, los que viven tienen que ser transformados para así poder recibir al Señor en el aire. Entonces es importante ahí un poquito acerca de lo que es el profeta Dios nos enseñó acerca de este mensaje, que es súper importantísimo, el mensaje, el rapto. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. Un shalom para todos.